Las mañanas en la plaza de San Emiliano siempre olían intensamente a pan recién horneado, flores del mercado, e injusticia. Era martes, poco después de las 8, y el sol ya empezaba a castigar los rostros de las mujeres que montaban sus puestos, de los ancianos que barrían la acera con escobas desgastadas, y de los estudiantes que cruzaban la plaza entre susurros y risas. En medio de ese ir y venir de lo cotidiano, María Soledad empujaba su carrito de reciclaje como si cargara el mundo entero sobre los hombros. Las ruedas chirriaban sobre el suelo irregular, y el ruido se escuchaba más de lo que ella habría querido. Intentaba no mirar a nadie, no molestar, no existir demasiado. «Cuidado, mujer», gritó un joven con chaqueta de cuero al verla pasar cerca de su motocicleta nueva. «¿Vas a rayar la pintura con ese montón de chatarra?». María bajó la cabeza, como hacía siempre. Pero bastó ese grito para abrir la compuerta. En segundos, surgieron más voces. Y miradas. Y dedos que señalaban. Y pronto alguien lanzó una cáscara de plátano a su carrito. Otro arrojó un vaso de plástico que aún estaba medio lleno. La multitud no necesitaba mucho, solo a alguien que comenzara. «Esto no es un basurero», dijo una señora bien vestida, con una bolsa de compras elegante. «¡Qué asco! Llévate esa cosa lejos de aquí». A María le ardían los ojos, pero no lloró. Tenía experiencia. En silencio, jaló el carrito hacia un lado. Pero el destino parecía haber amanecido con sed de sangre esa mañana. Un grupo de adolescentes, caras limpias, uniformes caros, la rodeó. Uno de ellos señaló los guantes rotos que ella llevaba y la imitó, caminando encorvado. «Miren a la reina de la basura», gritó. «¿Alguien tiene una corona hecha de botellas para ella?». Las risas se esparcieron como pólvora. María intentó alejarse, pero el carrito se atascó en un bache. Uno de los chicos pateó una de las ruedas. Otro tiró al suelo parte de los papeles que ella había recogido durante la madrugada. Y entonces, en medio de aquel pandemonium, una voz cortó el aire. «Basta». Fue como si el tiempo se detuviera. Las sonrisas se congelaron. Los movimientos cesaron. El silencio cayó con un peso que nadie esperaba. Y la figura que apareció en medio de la plaza parecía hecha de piedra y sombra. León Salvatierra. Alto, con un saco oscuro impecable, barba cerrada y ojos que no sonreían ni cuando él lo hacía, el hombre más temido del pueblo había hablado. Una sola palabra. Pero fue suficiente para que todos dieran un paso atrás. Hasta los pájaros parecieron callar. «Dije, basta», repitió, caminando hacia María con pasos lentos pero firmes. Sus zapatos brillaban incluso con el polvo de la plaza. «¿Ustedes tienen nombre? ¿Tienen madre? ¿O solo tienen soberbia?». Nadie respondió. Meterse con alguien que ya está en el suelo es cobardía. Pero hacerlo en público, en grupo, es más que cobardía. «Es podredumbre», dijo, mirando a los jóvenes como si dictara una sentencia. Los estudiantes, rojos de vergüenza y miedo, se alejaron como ratas. La mujer de la bolsa desapareció sin que nadie lo notara. El silencio ahora dolía. María miraba a León sin entender. El carrito aún temblaba. Los guantes estaban sucios de polvo y lágrimas contenidas. Ella no dijo nada. Él tampoco. Solo extendió la mano. Pero ella no la tomó. «¿Por qué?». Fue lo único que logró decir, con la voz apenas audible. León la miró como si buscara algo en su rostro. ¿Un recuerdo? ¿Una culpa? ¿Un nombre? «Porque ya lo vi pasar antes», respondió. «Y aquella vez no hice nada». Sin decir más, se dio vuelta. Pero no se fue. Recogió los papeles caídos, uno por uno. Y los colocó de nuevo en el carrito. Un murmullo recorrió la plaza. Las miradas seguían cada uno de sus gestos como si fuera un espectáculo grotesco. León Salvatierra, el multimillonario solitario, el inversionista implacable, el hombre cuyos negocios llegaban hasta la capital, recogiendo basura. ¿El mundo se había vuelto loco? «Será mejor que te vayas por hoy, María», dijo, sin mirarla.
el día está más sucio de lo normal. Antes de que ella pudiera responder, él se alejó. No corrió. Caminó lentamente entre los puestos, como si nada hubiera ocurrido. Los comerciantes se miraban entre sí. Los estudiantes fingían ver el celular. ¿Y María? María se quedó quieta. Por un instante, el viento de la mañana pareció soplar distinto. Por la tarde, el pueblo entero ya estaba dividido. En la barbería de Don Hugo, decían que León se había vuelto loco. Que debía de estar enfermo. O enamorado. En el mercado, Doña Concha susurraba que era culpa. Que había algo entre esa mujer y el pasado oscuro de los Salvatierra. En la comisaría, un agente aseguraba que María era hija ilegítima de alguien importante. Las teorías brotaban como mala hierba. Pero nadie sabía con certeza. Y María no hablaba con nadie. Fue solo al caer la noche, mientras guardaba sus bolsas en el rincón del cuarto donde vivía, al fondo de un viejo depósito húmedo, que notó algo extraño entre los periódicos del día. Un sobre. Sin remitente. Dentro, solo una hoja, con una letra temblorosa, casi borrada por el tiempo. El perdón es un peso. Pero también puede ser un puente. Él todavía recuerda. El papel olía a cosa antigua. Y la tinta era de bolígrafo azul. La letra era casi idéntica a la de su padre. Pero su padre estaba muerto. ¿O no? María se sentó en la cama improvisada, sosteniendo el papel como si quemara. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No por lo que podía pasar, sino por lo que quizás ya había pasado sin que ella lo supiera. La noche se volvió fría de repente. Y lo único que resonaba en su mente era la imagen de aquel hombre de piedra, agachado en el suelo, recogiendo papeles sucios en su lugar. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué ahora? ¿Y qué más sabía sobre el pasado que ella siempre quiso olvidar? La carta permaneció sobre el cajón que María usaba como mesa de noche durante 3 días. La miraba, giraba el rostro. Se acercaba, pero no la tocaba. Parecía un trozo envenenado del pasado, a punto de explotar en recuerdos que había pasado toda la vida enterrando. Aquella letra era idéntica a la de su padre, y aún así imposible. Porque él estaba muerto. Murió en prisión. Acusado, humillado y olvidado. Al menos eso era lo que su madre siempre le había dicho. Pero ahora la duda comenzaba a abrir grietas en esa certeza. La tarde del cuarto día, se armó de valor. Dobló el papel con cuidado y lo guardó dentro del único libro que tenía, un ejemplar viejo y manchado de Los Miserables, que su padre le había regalado cuando tenía 12 años. Recordó una frase que él repetía cuando faltaba la comida: quien sufre más que nosotros tiene derecho a juzgar menos. En su momento, le parecía una frase bonita. Ahora, ya no estaba tan segura. Esa misma noche, una tormenta se desató sobre San Emiliano. El techo del depósito tenía goteras en 3 puntos. María pasó la madrugada encogida, abrazada a la manta, escuchando el goteo del agua. Pero no fue eso lo que le impidió dormir. Fue un nombre que oyó durante el día, susurrado entre murmullos. León Salvatierra. Desde el episodio en la plaza, había desaparecido. Ningún coche había entrado ni salido de su mansión. Ninguna compra, ninguna reunión, ningún movimiento. Algunos decían que estaba enfermo. Otros, que se había marchado. Pero María sentía otra cosa. Una inquietud en el aire. Como si él solo estuviera esperando. Tenía que entender. A la mañana siguiente, se puso su mejor ropa, una camisa de franela limpia, aunque gastada, y unos jeans desteñidos, y caminó hasta la colina de piedra, donde quedaba la propiedad de los Salvatierra. El portón de hierro le pareció más grande que en sus recuerdos. Los guardias la miraron con desprecio antes de que siquiera hablara. No estamos recibiendo visitas, dijo uno, con frialdad. Mucho menos de recicladoras. Necesito hablar con él. Es importante. Todo el mundo cree que lo que tiene que decir es importante. El hombre cruzó los brazos, pero antes de poder echarla, una voz sonó por el intercomunicador junto al portón. Déjenla pasar.
Los dos guardias se miraron, incrédulos. María también se congeló. Repito, déjenla pasar, dijo la voz, con la misma firmeza helada que había silenciado la plaza días atrás. El portón se abrió lentamente, rechinando como si despertara de un sueño largo. María entró con pasos cortos, el corazón acelerado. El sendero de piedras llevaba hasta la mansión, una construcción imponente, con columnas altas, ventanales enormes y un silencio casi sagrado. León la esperaba en el porche, de pie, con una taza de café en la mano. Llevaba pantalón negro, camisa blanca con las mangas remangadas y la misma mirada de siempre, inexpresiva, densa, insondable. «Siéntate», dijo, señalando una silla de mimbre frente a él. Ella obedeció. Las manos sudadas le apretaban las rodillas con fuerza. «Sabías que vendría», dijo ella, intentando que la voz no le temblara. León sonrió, pero no de verdad. «Sabía que lo necesitabas. Y cuando una pregunta crece demasiado dentro de alguien, o se muere, o escapa». «¿Fuiste tú quien me envió eso?». Él llevó la taza a los labios, pensó en responder. Pero no lo hizo. «Esa letra era de mi padre. Igualita». María entrecerró los ojos. «¿Está vivo?». El silencio que siguió no fue de negación, ni de afirmación. Fue un tipo nuevo. Un silencio que duele. Que dice más que cualquier palabra. «No puedo responder eso», dijo León, finalmente. «¿Por qué no?». «Porque esa respuesta no me pertenece». María se levantó, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo que no te pertenece? ¿Estás jugando conmigo?». «Si lo estuviera, sería la peor broma del mundo», respondió él, aún tranquilo. «Pero no lo estoy». Ella respiró hondo, intentando controlar la furia. Pensó en marcharse. Pero entonces vio algo detrás de él. Un cuadro en la pared interior, visible desde la puerta abierta. Un retrato antiguo. Un hombre de traje, sentado junto a una mujer con vestido azul oscuro. Detrás de ellos, un niño de ojos grandes y asustados. Conocía ese rostro. «Ese hombre», señaló. «Es el señor Olmedo. Trabajó con mi padre. Fue él quien testificó en su contra». León no dijo nada. Solo siguió con la mirada fija en el cuadro. «¿También está muerto?». «No. Pero está muerto por dentro. Vive en un asilo en la capital. Ve colores que no existen. Y escucha voces que nadie oye». A María se le heló la piel. Él mintió en el juicio, ¿verdad? León se levantó, fue hasta la puerta y la cerró con cuidado, como si quisiera evitar que el pasado escuchara la conversación. A veces, la verdad cuesta más que la mentira. Y todos prefieren pagar más para parecer limpios. Ella quiso gritar. Quiso sacudirlo. Pero en el fondo, algo le decía que él estaba tan atrapado como ella. Como si ambos fueran prisioneros de una historia que nadie se atrevía a contar. «¿Por qué estás haciendo esto ahora? Después de tantos años». León la miró como si fuera la primera persona real que veía en mucho tiempo. «Porque aquella mañana, en aquella plaza, vi la misma mirada que tenía tu padre cuando lo esposaron. Y me prometí que nunca más me quedaría en silencio ante la injusticia». María tragó saliva con dificultad. «¿Qué le pasó, León?». Él no respondió. Pero antes de que pudiera insistir, el sonido de neumáticos derrapando llegó desde la entrada. Un coche oscuro, con vidrios polarizados, cruzó los portones aún abiertos y frenó bruscamente en el jardín. 3 hombres bajaron con rapidez. «Ellos no deberían estar aquí», dijo León, con el rostro endurecido. «Ve por la parte de atrás». «Ahora». «¿Quiénes son?». «Vete, María. No quiero que te metas en esto». Pero ya era tarde. El pasado había vuelto. Y ya no estaba dispuesto a esperar en la puerta. María corrió por la parte trasera de la mansión con el corazón latiendo más fuerte que cuando cruzaba la ciudad de madrugada con sacos de latas a cuestas. León había sido claro. Pero era difícil obedecer cuando la mente gritaba por respuestas. Se escondió detrás de un enrejado cubierto de enredaderas,
desde donde podía ver, sin ser vista, el lateral de la casa y el coche que aún soltaba humo caliente del capó. Los 3 hombres que habían salido del vehículo no parecían visitantes comunes. Trajes oscuros, corbatas impecables, pero miradas de quienes están acostumbrados a hablar en código y a convencer con amenazas silenciosas. Uno llevaba una carpeta. Otro caminaba con las manos en los bolsillos, pero los ojos se movían como los de un halcón. El tercero parecía el mayor y el más peligroso. Era el quien hablaba, con voz baja y molesta, gesticulando hacia León, que seguía inmóvil en la terraza. «Prometiste que esto no volvería a salir a la luz», dijo el hombre de cabello gris, con un tono que fingía calma, pero escupía veneno. «¿Y ahora haces el papel de héroe en la plaza?» León no respondió. Observaba. Solo eso. Como siempre. «La chica no es el problema», dijo el del maletín. «Pero la carta sí lo fue. ¿Y sabes quién la envió?» León entrecerró los ojos. María casi perdió el equilibrio. «Si ella sigue rondando, los fantasmas saldrán de los sótanos. Y no vas a poder controlarlos esta vez», continuó el mayor. «¿Estás dispuesto a perderlo todo por basura reciclada?» Hubo un segundo de silencio. La brisa movió las ramas sobre la cabeza de María. Y entonces, León respondió, con una voz que parecía salir de un rincón muy profundo. «Ya perdí todo lo que importaba. Solo me queda lo que me mantiene en pie. Si intentan tocarla, haré caer lo que aún queda en pie». El hombre mayor sonrió. Pero fue una sonrisa fría, calculada. «Siempre supe que tu punto débil no era el dinero». Y se marcharon. María no se movió. Solo cuando escuchó el sonido del auto alejándose por el camino de piedra salió de su escondite. León ya estaba en el lateral de la casa, esperándola. «¿No entendiste cuando te dije que huyeras?», preguntó, sin enojo. «Sí entendí. Pero también entendí que hay más gente involucrada en esto de lo que tú quieres admitir». León respiró hondo. «Esos hombres no son lo que parecen. Trabajan para una organización que, oficialmente, ya no existe. Pero aún tiene ojos en todos lados. Son los mismos que sacaron a tu padre de aquí. Y los mismos que lo mantienen escondido». «¿Escondido?» «Vivo. Pero no libre». A María se le fue el suelo bajo los pies. «¿Mi padre está vivo?». León dudó. Por primera vez, María vio algo en su mirada, miedo. No por él. Por ella. No puede ser encontrado. Si regresa ahora, no dura una semana. No por lo que hizo, sino por lo que sabe. Ella se llevó las manos a la cabeza. «Esto no tiene sentido. ¿Por qué nunca me buscó? ¿Por qué dejó morir a mi madre sin decir nada? Porque te amaba más de lo que se amaba a sí mismo. Y porque yo le pedí que no te buscara. ¿Qué? Era joven. Débil. No sabía qué hacer. Me dieron una elección, o ayudaba a enterrar el escándalo, o enterraban a tu familia. Elegí el punto medio. Él huyó. Pero guardó silencio. Y yo, me convertí en esto». A María le ardía la cara. «¿Tienes idea de lo que estás diciendo? Yo crecí revolviendo basura, León. Dormí en el suelo, con hambre. Mientras tú cenabas con políticos. ¿Y ahora vienes a decirme que hiciste lo posible? No intento justificarme. Estoy intentando reparar». Ella se alejó, con los ojos encendidos de odio contenido. «Entonces dame pruebas. Si de verdad quieres arreglar esto, muéstrame que mi padre está vivo. Llévame con él». León miró hacia el cielo gris. Las nubes pesaban como sus propios pecados. «Si hago eso, cruzas una línea sin retorno. Te convertirás en un objetivo. Vas a cargar con un peso que puede destruirte. Ya cargo con uno». Finalmente, él asintió. «Entonces entra. Pero ten en cuenta que esta casa no tiene ventanas». María lo siguió al interior. El interior de la mansión era una mezcla entre museo y prisión de lujo.
Las paredes estaban cubiertas de cuadros con marcos antiguos. Retratos familiares, paisajes sombríos, mapas viejos. Pero lo que llamaba la atención era la ausencia de ventanas. Todos los espacios iluminados con luces empotradas, iluminación indirecta, como si el mundo exterior hubiera sido apagado. ¿Por qué no hay ventanas?, preguntó María, desconfiada. León respondió mientras caminaba. Porque hay cosas que solo se pueden ver en la oscuridad. La llevó por un pasillo angosto hasta una puerta de madera gruesa, con una cerradura de hierro macizo. Sacó una llave que colgaba de su cuello, atada a un cordón de cuero, y giró lentamente. Este es el lugar donde guardé el pasado. Literalmente. La habitación parecía un despacho antiguo. Libros cubrían las paredes. En el centro, una mesa llena de carpetas, fotografías y documentos. León encendió una luz amarilla, y María necesitó unos segundos para comprender lo que estaba viendo. Sobre la mesa, había una carpeta con el nombre completo de su padre escrito en bolígrafo azul. Encima, una carta. Igual a la que ella había recibido. Y al lado, una foto en blanco y negro, envejecida en los bordes. Era él. Más viejo, con barba, en un lugar que ella no reconocía. Pero era él. ¿Dónde es esto? No puedo decírtelo. Pero está a salvo. Y sabe que estás viva. Él envió la carta. Fue contra las reglas. Por eso vinieron hoy. Para recordarme que aún vigilan. María tomó la foto con cuidado. Las manos le temblaban. Necesito verlo. Necesito hablar con él. Con mis propios ojos. León negó con la cabeza. No ahora. Pero, tal vez pronto. Si logramos que el pueblo olvide por un tiempo, podría abrir ese camino. ¿Y cómo haces para que el pueblo olvide? León apretó los labios, dándoles algo mucho más grande en que fijarse. Antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso, él apagó la luz y cerró la puerta. Hora de volver al silencio. Por ahora. Pero María lo sabía. El silencio ya no era un lugar seguro. Era un campo minado, a punto de estallar. Despertar en San Emiliano era como abrir los ojos dentro de un secreto mal contado. El cielo siempre parecía nublado, incluso cuando había sol. Los vecinos sonreían con los dientes, pero escondían la lengua. Y los muros tenían oídos que escuchaban más que las iglesias. Esa mañana, María Soledad caminaba por las calles con el peso de la noche anterior sobre los hombros. Sabía que lo que León había revelado era solo la orilla de algo mucho más profundo. La certeza de que su padre seguía vivo, oculto por razones que aún no comprendía del todo, latía como un segundo corazón en su pecho. Evitaba cruzarse con rostros conocidos. Pasaba de largo frente a los puestos de la plaza, las carnicerías, el mercado de la esquina. Todo parecía más gris. Hasta que llegó a la pequeña casa donde vivía doña Tomasa, una anciana que había conocido a su padre antes de toda la tragedia. Vendía dulces en la puerta de su casa y hablaba sin pausa. Pero en los últimos años, nadie la escuchaba. Solo María. ¿Así que volviste a visitar a una vieja sorda?, dijo Tomasa, sonriendo con los pocos dientes que le quedaban. Volví a escuchar, respondió María, sentándose en el banquito junto a la puerta. Y a preguntar. ¿Preguntar? ¿Sobre qué, niña? María dudó. Sabía que era peligroso involucrar a alguien, pero necesitaba intentarlo. Sobre mi padre. Sobre lo que pasó de verdad. Tomasa alisó el delantal manchado de azúcar y sacudió la cabeza, como si removiera los hilos del tiempo. Tu padre era un buen hombre. Trabajador. Honesto. Pero se juntó con la gente equivocada. Gente de arriba. Él pensaba que podía cambiar las cosas desde dentro. Pero cuando se dio cuenta de que no, ya era tarde. ¿Y León? Tomasa bufó. ¿El salvatierra? Siempre fue raro. Muy callado. Pero nunca tuvo la malicia del hermano. Ah, ese sí era peligroso. María abrió los ojos.
¿Hermano? Claro. ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Ernesto Salvatierra. El mayor. Él dirigía la empresa antes de morir. Un hombre apuesto, elegante, y con un alma podrida. Mandaba sobre el padre de León. Y cuando el viejo murió, Ernesto se quedó con todo. Decía que iba a modernizar San Emiliano. Pero lo único que modernizó fue el miedo. María sintió la boca seca. ¿Y qué tiene que ver él con mi padre? Tomasa hizo un gesto con la mano, invitándola a acercarse. Habló en voz baja, como si la calle misma pudiera delatarlas. Tu padre descubrió un desvío de dinero. Grande. Algo sucio. Y pensaba denunciarlo. Creía que tenía apoyo. Pero Ernesto se enteró antes. Y usó a un testaferro para plantar pruebas en su contra. Aquel tal Olmedo, ¿lo recuerdas? Está en un asilo ahora, murmuró María. Tomasa asintió, con tristeza. Nunca volvió a ser el mismo. Después del juicio, desapareció del pueblo. Dicen que veía el rostro de tu padre en las sombras. El estómago de María se revolvió. Las piezas empezaban a encajar, pero aún faltaba una. Un nombre que no tenía. ¿Qué pasó con Ernesto? Tomasa se persignó. Murió de forma extraña. Algunos dicen que cayó por la escalera de su propia mansión. Otros juran que fue envenenado. Pero nadie investigó. León asumió todo en silencio. Y nunca dejó que nadie se acercara más. ¿Fue él quien encubrió todo? ¿Quién sabe? Pero dicen que después de la muerte del hermano, León cambió. Se volvió de piedra. Selló todas las ventanas de la casa. Mandó destruir los archivos de la antigua empresa. Y desde entonces, solo aparece cuando es necesario, o cuando se arrepiente. María se levantó, con los pensamientos ardiendo. Gracias, doña Tomasa. Ten cuidado con lo que buscas, niña. Porque a veces, quien encuentra la verdad, también encuentra su propio final. Esa noche, María volvió al depósito donde vivía, pero no pudo dormir. El nombre de Ernesto Salvatierra golpeaba su mente como un martillo sobre una puerta cerrada. ¿Por qué León nunca había hablado del hermano? ¿Por qué ocultar algo tan importante? ¿Y si su muerte estaba conectada con la desaparición de su padre? De madrugada, tomó una linterna vieja y una mochila. Tenía un plan. Volvió a la mansión de León. No por la entrada principal, sino por un antiguo sendero detrás de la casa, donde décadas atrás pasaba el tren de carga de la fábrica. Allí había una cerca baja, oxidada. La saltó. Sus pies tocaron el suelo con fuerza. Estaba oscuro, pero conocía los contornos del lugar. Llegó a uno de los laterales de la casa. Todo estaba a oscuras. Hasta que escuchó pasos. Sabía que vendrías, dijo la voz de León, emergiendo de las sombras como una maldición silenciosa. ¿Por qué no me hablaste de Ernesto? Él se quedó inmóvil. Parecía preparado para esa pregunta. Pero también agotado. Porque es la parte más sucia de la historia. La que ni yo quería recordar. ¿Él fue el culpable de todo? Él era la pieza central. El cerebro. El veneno. Cuando descubrió que tu padre lo iba a denunciar, le tendió una trampa. Usó a Olmedo. Amenazó a sus hijos. Y cuando todo estalló, me dejó recoger los pedazos. ¿Y su muerte? León dudó. Yo no maté a mi hermano. Pero tampoco lo salvé. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Murió cayendo por una escalera, ¿verdad? Cayó. Sí. Pero no fue un accidente. Aquella noche había bebido demasiado. Se reía, provocaba. Dijo que tu padre se pudriría en prisión y que eso era solo el comienzo. Yo, perdí el control. Dije cosas que jamás pensé decir. Tropezó. Cayó. No tuve el valor de sostenerlo. Lo dejaste morir. Sí. María dio un paso atrás.
¿Llevas eso dentro desde entonces? Cada día de mi vida. El silencio entre ellos fue más largo que cualquier palabra. ¿Y ahora?, preguntó ella. Ahora, solo hay una forma de pasar la página. Pero va a costar más de lo que imaginas. María lo miró directo a los ojos. Quiero saber todo. León respiró hondo. Entonces mañana, a la medianoche, vendrás conmigo al archivo muerto de la alcaldía. El incendio de hace 10 años destruyó casi todo. Casi. Hay algo ahí que puede cambiarlo todo, pero también puede enterrarnos juntos. María asintió. Y al girarse para marcharse, notó que, a pesar de que todas las ventanas de la mansión seguían cerradas por fuera, desde adentro, algunas empezaban a abrirse, lentamente. San Emiliano dormía, pero María Soledad no. El reloj marcaba las 23:45 cuando salió por la puerta trasera del depósito, envuelta en un abrigo viejo que apenas resistía el viento de la sierra. La ciudad parecía suspendida entre la oscuridad y el miedo. Las farolas parpadeaban como si dudaran en encenderse, y el silencio de las calles solo se rompía con el sonido de las piedras bajo sus botas. Todo en ella temblaba, manos, piernas, corazón, pero no era miedo. Era la sensación de estar a punto de cruzar esa línea donde las verdades ya no tienen regreso. El edificio del ayuntamiento, aunque restaurado por fuera, aún guardaba cicatrices del incendio de hace 10 años. Las paredes internas seguían marcadas por el humo. El segundo piso, donde quedaba el antiguo archivo muerto, jamás fue restaurado. Decían que los documentos se habían perdido en las llamas. Pero León aseguraba lo contrario. Ya la esperaba junto a la puerta trasera. Vestía de negro de pies a cabeza. Solo el brillo metálico de una llave relucía entre sus dedos. ¿Lista?, María asintió. Él abrió la puerta sin hacer ruido. Adentro, el olor a moho y papel quemado aún era fuerte. Subieron las escaleras de concreto en silencio. Cada escalón parecía resonar con una memoria. Al llegar al piso superior, León sacó una linterna del bolsillo e iluminó un pasillo angosto, con puertas cerradas a ambos lados. Se detuvieron frente a la tercera. Aquí, dijo. Esta sala fue sellada justo después del incendio. Pero yo nunca entregué la llave verdadera. La cerradura crujió como una garganta forzada a hablar. El interior estaba oscuro, húmedo, con pilas de papeles ennegrecidos, carpetas derretidas por el calor de otro tiempo. En una esquina, una estantería metálica caída ocultaba algo. León la empujó con esfuerzo. Detrás, había una caja de hierro parcialmente derretida, pero aún intacta. Se agachó, giró la combinación y la abrió. Dentro había 6 sobresellados con el escudo de la antigua administración de la ciudad. Todos con sellos fechados en el mismo mes, septiembre, hace 10 años. León le entregó el primer sobre a María. Aquí están los registros bancarios que muestran el desvío de fondos de la empresa de mi hermano. Pero más que eso, aquí está la prueba de que tu padre no solo sabía todo, sino que había denunciado oficialmente 3 días antes de ser arrestado. Ella lo abrió con cuidado. Las hojas estaban amarillentas, pero legibles. Firma de su padre. Sellos oficiales. Copias de extractos. Todo allí, intacto. ¿Y esto?, preguntó, tomando el segundo sobre. Los planos de la construcción de la supuesta planta de biocombustible. Una obra que nunca existió, pero fue financiada con dinero público. La mayor parte terminó en una cuenta en Panamá, a nombre de Ernesto Salvatierra. María tragó saliva. Estaba frente al crimen que destruyó a su familia, y que había sido encubierto por demasiada gente para salir a la luz. ¿Por qué esto quedó oculto todo este tiempo? León respondió sin titubear. Porque mostrar estas pruebas habría derribado a la mitad de los poderosos de entonces. Alcaldes, empresarios, jueces. Y yo, elegí callar. Hasta ahora. ¿Por miedo? ¿Por cobardía? María miró los documentos. Allí estaba el mapa de la vergüenza de San Emiliano. Y también la llave para limpiar el nombre de su padre. Pero sabía que no sería fácil.
Al sistema no le gusta ser expuesto. Y quien carga con la verdad, a veces, termina convertido en villano. De repente, un ruido metálico se oyó en el piso inferior. León apagó la linterna e hizo una señal de silencio. Pasos. Alguien había entrado al ayuntamiento. María contuvo la respiración. León la jaló detrás de la estantería. Quedaron inmóviles. Las pisadas subían lentamente por las escaleras. 1, 2, 3 hombres. Voces bajas. Un haz de luz cruzó por la rendija de la puerta. Aquí está el archivo viejo, dijo una voz grave. Se detectó movimiento en este piso. María cerró los ojos. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. León le tocó el hombro y señaló una pequeña ventana de ventilación al lado. Era estrecha, pero daba al tejado lateral. Empujó la rejilla oxidada con un trozo de madera. Cautelosos, los dos pasaron por el hueco y se deslizaron al exterior, donde el viento era tan frío como una cuchilla. Agachados, caminaron sobre las tejas hasta un lateral del edificio. Saltaron a un techo de zinc y, de allí, al suelo. León aún sostenía los sobres con una mano. Con la otra, arrastraba a María, que apenas podía creer lo que acababan de vivir. Solo se detuvieron 2 calles más adelante. Esos hombres, dijo ella, jadeando. ¿Son los mismos? Sí. Siguen vigilando. Sabían que tarde o temprano, yo hablaría. ¿Y ahora? León miró los sobres como quien lleva una bomba en las manos. Ahora tenemos la verdad. Pero necesitamos algo más grande para protegerla. ¿Qué quieres decir? El pueblo tiene que estar de nuestro lado. Si entregamos esto solos, nos aplastan. Pero si hacemos que la ciudad vea, entonces nadie podrá callarnos. ¿Y cómo haces que una ciudad vea? León miró a María por un momento que pareció eterno. Con luz. Y coraje. A la mañana siguiente, corrió el rumor, alguien había entrado al ayuntamiento. Pero no se había robado nada, solo el sistema de seguridad registró una actividad anónima en el segundo piso. Los chismes volvieron a circular. En la plaza, las señoras decían que León Salvatierra había sido visto con una mujer, la misma que recogía basura, caminando juntos en la oscuridad. En el mercado, decían que León se estaba volviendo loco. Otros juraban que estaba intentando derribar a los políticos locales para tomar el control del pueblo. María, mientras tanto, guardaba los sobres en una caja de herramientas cerrada con cadenas. León no se dejó ver desde aquella madrugada. Y el silencio comenzaba a doler de nuevo. Esa noche, al llegar a casa, encontró una hoja doblada bajo la puerta. La caligrafía le resultaba familiar. Si vas hasta el final con esto, estaré contigo. Pero debes saber, al final, la verdad no salva. Transforma. Y lo que nace después, no siempre es más liviano que lo que fue quemado. León. María leyó la frase una y otra vez. Luego miró al cielo. Ya no había nubes. Pero las cenizas del pasado estaban empezando a hablar. Del otro lado del pueblo, donde las calles perdían el empedrado y los postes estaban cada vez más distantes entre sí, había una casa con olor a tabaco viejo, madera húmeda y un tiempo que ya no corría. Allí vivía don Ezequiel, el hombre del que León dijo que tenía la llave de la verdad. María dudó antes de golpear. La madera de la puerta era tan frágil como la respiración del anciano que vivía allí. 3 toques secos. Silencio. Luego, pasos arrastrados. ¿Quién es?, preguntó una voz áspera del otro lado. María Soledad, respondió. La hija de Andrés Morales. La puerta se abrió como si fuera una confesión. Don Ezequiel estaba encorvado, con ojos pequeños tras unos lentes gruesos, y manos que temblaban no de miedo, sino de puro cansancio. Observó a María durante un largo segundo antes de hacerse a un lado, permitiéndole entrar. Pensé que ese nombre no volvería a ser pronunciado en esta casa. Ella entró. El interior era sencillo, con pocos muebles y decenas de cuadernos apilados en un rincón.
El olor a naftalina se mezclaba con algo más fuerte, un silencio cargado de dolor. León me dijo que usted puede contarme lo que nadie más se atrevió a decir. Don Ezequiel caminó hasta un sillón, se acomodó con dificultad y señaló la silla frente a él. ¿Y si te lo cuento, vas a poder vivir con eso? Ya vivo con el peso de no saber, respondió María, sentándose. Él suspiró. Los ojos se perdieron en un punto fijo del pasado. Fui contador de Salvatierra y Hermanos. Estuve allí casi 20 años. Vi esa empresa crecer y pudrirse. Tu padre era mi colega. Y mi amigo. María apretó las manos sobre las rodillas. ¿Traicionaron a mi padre? Ezequiel asintió con tristeza. Todos lo hicimos. Sabíamos de los desvíos. Sabíamos de los contratos falsos, de las empresas fantasma. Pero teníamos miedo. Ernesto amenazaba a nuestras familias. Había ojos por todas partes. ¿Y usted también se quedó callado? Sí. Demasiado. Lo miró directamente a los ojos. Pero fui yo quien le dio las copias de los extractos. Fui yo quien le entregó la carpeta con los documentos. Pensé que la llevaría al Ministerio Público. Pero alguien se enteró antes. Ernesto. Y más gente. El alcalde de entonces, 2 concejales, el jefe de policía. Todos comprados. María respiraba hondo, intentando absorber cada palabra. ¿Por qué León nunca dijo nada? Porque en esa época, León era solo un muchacho. Un empresario de traje limpio, tratando de sobrevivir bajo la sombra del hermano. Cuando Ernesto murió, León asumió todo, y me llamó. ¿Para qué? Para borrar las huellas. Para que nadie supiera lo que pasó. Pero nunca me obligó. Solo me pidió que guardara una copia de todo. Dijo que quizás, algún día, alguien necesitaría saber. A María se le oprimió el pecho. ¿Y mi padre? Huyó la noche anterior al juicio. León lo ayudó. Consiguió documentos, una ruta. Se fue al norte, y luego desapareció. Pero me enviaba cartas, de vez en cuando. Nunca firmadas, pero yo sabía que eran suyas. Ezequiel extendió el brazo y sacó una caja de debajo del sillón. Se la entregó a María. Dentro, al menos 10 sobres, todos con sellos antiguos y papeles doblados con extremo cuidado. Ella abrió uno. Reconoció la caligrafía al instante. Mi hija aún era una niña. Todavía le teme a la oscuridad. No puedo escribirle. Pero rezo por ella cada noche. Que crezca fuerte. Y que algún día entienda que huir también puede ser una forma de amar. Ah. Las lágrimas llegaron sin aviso. María intentó contenerse, pero no pudo. Eran palabras de su padre que nunca había escuchado. Amor escondido en el silencio. Perdón ofrecido sin pedir nada a cambio. ¿Por qué guardó todo esto, don Ezequiel? Porque pensé que algún día vendría alguien lo suficientemente fuerte como para reclamar la deuda. Y esa persona, eres tú. María cerró la caja con delicadeza. Se puso de pie, se secó el rostro y respiró hondo. Llegó la hora. ¿La hora de qué? De hacer que San Emiliano recuerde quién es. Y quién intentó borrar la verdad. ¿De verdad vas a revolver ese avispero? Ya estoy dentro de él. Le agradeció, lo abrazó con fuerza y salió. 2 días después, María estaba en la sede de la radio comunitaria del pueblo, una construcción simple, con paredes manchadas y un transmisor viejo, pero aún funcional. León la esperaba allí, junto a un periodista de cabello canoso y mirada escéptica. ¿Estás segura de esto?, preguntó León. Sí. Pero lo haremos a nuestra manera. ¿Qué planeas? Ella miró alrededor. El pueblo estaba inquieto, lleno de rumores. Era el momento de exponer. Un programa en vivo. Nada de una denuncia fría. Una conversación. Una historia. La verdad contada como ocurrió. El periodista rió, incrédulo. ¿Vas a poner al pueblo en contra de los dueños de la ciudad?
No. Voy a mostrarles que los dueños nunca fueron ellos. Que esta ciudad le pertenece a quien carga la verdad en la espalda, incluso cuando pesa. León asintió. Entonces vamos a incendiar la plaza. El programa fue anunciado para la noche siguiente. Carteles improvisados, anuncios por radio, susurros en las cafeterías. El pueblo parecía suspendido en el aire. Todos querían saber qué tenía para decir María Soledad, la mujer invisible que recogía basura, junto al hombre más temido del pueblo. Pero horas antes de salir al aire, algo ocurrió. María encontró la puerta de su casa forzada. Sus cosas, revueltas. Los documentos, desaparecidos. La caja de Ezequiel, también. Y en la pared, escrita con pintura negra, una frase. La verdad tiene precio. Cayó de rodillas. León llegó minutos después. Al ver la escena, su expresión no cambió. Era de esperarse. Se lo llevaron todo. León se agachó. Sacó de su chaqueta un pendrive. No todo. Hice copias. María lo miró, en shock. ¿Sabías que harían esto? No. Pero conozco su gusto por la destrucción. Ella cerró los ojos. Lágrimas calientes le corrían por la cara. Entonces hablemos. Esta noche. León le apretó el hombro. No. Vamos a mostrar. ¿Qué? Mañana por la noche. En la plaza. Donde todo comenzó. Donde fuiste humillada. Y donde este pueblo necesita mirarse a los ojos. María se puso de pie, aún temblando. ¿Y si nadie aparece? Van a aparecer. Porque esta historia, ya les arde por dentro. Solo necesita una chispa para volverse incendio. En la tarde del día siguiente, San Emiliano parecía contener la respiración. Las campanas de la iglesia sonaron a las 6 con más fuerza de lo habitual, como si hasta ellas supieran que el pueblo estaba a punto de ser puesto frente a un espejo. La plaza, la misma donde María Soledad había sido humillada semanas antes, comenzaba a llenarse, poco a poco. Primero llegaron los curiosos. Luego, los vecinos. Después, aquellos que decían que nunca se meterían en nada. Todos estaban allí. En el kiosco central, María ajustaba el micrófono con manos temblorosas. León Salvatierra, a su lado, vestía una camisa oscura, sin saco. Por primera vez en muchos años, no llevaba nada que lo diferenciara del resto. Era solo un hombre. Con miedo. Con memoria. Con cuentas pendientes. El sonido del micrófono al ser probado provocó un silencio inmediato. Los pájaros sobre las copas de los árboles se agitaron. La brisa fría hacía temblar los carteles pegados en los postes. Hoy, la verdad sobre San Emiliano. María respiró hondo. Y comenzó. Me llamo María Soledad. Soy hija de Andrés Morales. Recolectora de reciclables. Y hasta hace poco, creía que eso era todo. Un murmullo leve recorrió a los presentes. Hoy vengo a contar una historia. No la que me contaron. No la que escondieron. Sino la que me ardió por dentro durante 20 años. María colocó el pendrive en la mesa de sonido. En la pantalla improvisada, aparecieron documentos, cartas y fotos. Nombres. Fechas. Conexiones. Mi padre fue acusado de robo. Llamado traidor. Humillado en público. Pero los verdaderos ladrones usaban traje, tenían cargos, daban la mano en misa y pagaban rondas en los bares. Voces comenzaron a elevarse. Sorprendidas. Algunas indignadas. Desviaron dinero del pueblo. Crearon obras que nunca existieron. Engañaron a la gente. Y cuando mi padre lo descubrió, lo silenciaron. Lo expulsaron. Lo hicieron desaparecer como si fuera un fantasma. María levantó una de las hojas ampliadas en la pantalla. Pero no desapareció. Huyó, sí. Pero por amor. Porque si se quedaba, moría. Y alguien lo ayudó.
Alguien que, durante años, fue el rostro del miedo en este lugar. Los ojos se volvieron hacia León. Él levantó la cabeza. Yo. El silencio que siguió fue distinto. No era solo sorpresa. Era expectativa. León se acercó al micrófono. Su voz sonó grave, pero firme. Me llamo León Salvatierra. Fui criado para mandar. Para callar. Para controlar. Cuando mi hermano mayor, Ernesto, tomó las riendas del negocio familiar, lo seguí. Cuando cometió crímenes, cerré los ojos. Cuando destruyó familias, guardé silencio. Nadie se movía. Cuando Andrés Morales fue encarcelado, yo sabía que era inocente. Y aún así, no hice nada. Por miedo. Por cobardía. Después de la muerte de Ernesto, heredé no solo su fortuna, sino también sus pecados. Y con ellos, construí este muro entre ustedes y yo. Algunos en la multitud lloraban. Otros miraban en silencio, como si repasaran sus propias vidas. Pero hoy basta, dijo León. Hoy empieza a saldarse mi deuda. En la pantalla aparecieron los nombres de políticos, empresarios y funcionarios implicados en el escándalo. Los documentos estaban allí. Firmados. Registrados. Y respaldados. Las autoridades ya recibieron estos archivos, dijo María. Pero hoy no venimos solo a denunciar. Venimos a recordar que ningún pueblo se construye con muros, sino con puentes. Sacó del bolsillo una de las cartas que su padre había enviado a don Ezequiel. La leyó en voz alta. Mi hija crecerá oyendo que su padre desapareció. Pero quizás un día descubra que desaparecer también puede ser la forma más valiente de proteger a alguien. Ah. Los aplausos comenzaron. Tímidos al principio. Luego, más fuertes. Más. Hasta convertirse en una ola que recorrió toda la plaza. Pero no todos aplaudían. A la izquierda, un grupo de hombres observaba en silencio. Miradas frías. Trajes oscuros. No estaban allí para escuchar. Estaban allí para marcar territorio. León lo notó. Van a intentar silenciar esto, dijo, aún al micrófono. Pero ahora, ya no pueden callarlos a todos. La multitud aplaudió de nuevo. Y entonces, un disparo. Un sonido seco. Cortante. El micrófono cayó al suelo. León llevó la mano al hombro, tambaleándose. La sangre corría por el tejido de la camisa. María gritó, corrió hacia él. El pánico se apoderó de la plaza. Gritos. Gente agachándose. Corriendo. Pero León no cayó. Solo se arrodilló. Estoy bien, dijo con los dientes apretados. Solo fue un aviso. Aún no quieren verme muerto. María intentaba detener la sangre con las manos. Esto es una locura. León la tomó del brazo. Escucha, si algo me pasa, ve a la estancia azul. En el valle. Detrás del viñedo seco. Allí está. ¿Quién? Tu padre. Ella se paralizó. ¿Estás diciendo que está aquí? ¿En San Emiliano? Siempre estuvo. Otro disparo. Más lejano. Gritos al fondo. Sirena. Ya vienen, dijo León, con dificultad. Pero tú tienes que terminar lo que empezamos. Ella le sostuvo el rostro entre las manos. No hables como si fueras a morir. Todos morimos un poco cuando elegimos callar. La ambulancia llegó. León fue llevado entre protestas. La multitud quedó inmóvil. Y María, en medio de la plaza, con las manos manchadas de sangre y los ojos ardiendo, entendió. Nada volvería a ser como antes. Pero lo que vendría después aún estaba escondido entre las colinas. Y alguien, un rostro largamente olvidado, estaba a punto de ser reencontrado. El camino hasta la estancia azul parecía hecho para ser olvidado.
María Soledad recorrió el sendero angosto entre la maleza alta con la ropa aún manchada de sangre seca y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El disparo de la noche anterior seguía resonando en su cabeza, pero lo que más palpitaba era lo que León le había dicho. Él siempre estuvo aquí. La ciudad estaba en tensión. Tras el atentado en la plaza, los periódicos locales comenzaron a circular la noticia de que León Salvatierra había sido hospitalizado en estado grave, pero estable. La radio fue invadida. Los archivos, confiscados. Pero ya era tarde. El contenido había sido replicado por toda la red. La verdad, por fin, era pública. El portón de la estancia azul estaba oxidado, torcido, como si el tiempo hubiese renunciado a mantenerlo de pie. Al otro lado, el viñedo seco parecía un bosque muerto. Cruzó el campo en silencio, guiada por una memoria que nunca tuvo. Al final del sendero, una construcción baja de adobe, sin timbre, sin ventanas visibles. Solo una puerta de madera y un silencio casi sagrado. Respiró hondo y golpeó. 3 veces. Los pasos tardaron en llegar. Y entonces, la puerta se abrió lentamente. Apareció un hombre. Alto. Cabello gris. Ojos profundos. Y un rostro que ella conocía, aunque no lo recordara del todo. Había algo en sus rasgos. En su mirada. En la forma de meter las manos en los bolsillos, como quien oculta una disculpa. María, dijo él. Mi hija. Ella no respondió. No lloró. Solo lo miró. El tiempo se congeló por un instante. Y luego, cayó en sus brazos. Fuerte. Intensa. Como si quisiera recuperar 20 años en un solo abrazo. ¿Estuviste aquí todo este tiempo?, preguntó con la voz ahogada. No siempre. Pero volví cuando León me llamó. Me dijo que el tiempo de la sombra estaba terminando. Ella se apartó. ¿Y por qué nunca me buscaste? Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Porque si te tocaba, ellos también te alcanzarían. Vi lo que hicieron con los que intentaron hablar. Vi cómo el miedo cubría el pueblo como niebla. Pero nunca dejé de amarte. Nunca dejé de escribirte. Ella sacó del bolsillo una de las cartas que recibió de don Ezequiel. Las leí todas. Entonces ya sabes. Sí. Pero necesitaba oírlo de ti. Él la miró con ternura. La culpa no me dejó vivir. Pero verte ahora, fuerte, viva, enfrentando al poder, me hace creer que valió la pena soportar el silencio. Ella lo tomó de la mano y lo hizo pasar. La casa era modesta. Una cama, una estantería, una cocina a leña. Sobre la mesa, varias hojas escritas a mano, todas con su nombre en la parte superior. María tocó los papeles con sus dedos sucios y dijo: La ciudad ya sabe. Intentaron detenernos. Dispararon contra León. Pero ahora todos lo vieron. El padre cerró los ojos. ¿Cómo está él? Vivo. Pero herido. Aún en el hospital. León es un hombre que carga el mundo sin decirlo. Fue él quien me salvó. Quien insistió en que regresara. Que estuviera cerca, por si tú me encontrabas. Porque él sabía que lo harías. María miró la pared de barro. Allí colgaba un viejo retrato de ella, con unos 10 años, sosteniendo una muñeca sin cabeza. El tiempo lo había desvanecido, pero era evidente el orgullo con el que había sido colocado. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Ahora, tú vuelves al pueblo. Y yo también. Ella lo miró de reojo. ¿Vas a entregarte? No. Voy a testificar. Y a probar que lo que pasó fue un crimen contra todos. La diferencia es que ahora, no estamos solos. María asintió. Sabía que el tiempo del miedo había terminado. 2 días después, María regresó a San Emiliano acompañada por León, que había salido del hospital contra recomendación médica, y por su padre, Andrés Morales, vestido con la misma sencillez de siempre, pero con los ojos más vivos que nunca. El pueblo se detuvo. Los niños señalaban.
Los adultos murmuraban. Y entonces, los aplausos. Primero tímidos. Luego más fuertes. Y más. Hasta convertirse en emoción colectiva. En la entrada del nuevo edificio municipal, construido 3 años antes con fondos públicos, se convocó una rueda de prensa. Y allí, frente a cámaras y micrófonos, Andrés contó todo, cómo fue amenazado, cómo huyó, cómo fue protegido por León, y por qué decidió finalmente volver. Esconderme fue la forma de mantener viva a mi hija. Pero no se puede vivir eternamente huyendo. Y hoy, gracias a ella, ya no tengo que esconderme más. León, a su lado, con un cabestrillo en el hombro, dijo pocas palabras. No estoy aquí para ser aplaudido. Estoy aquí para asumir cada silencio que costó caro. Cada verdad postergada. Al final, María fue llamada al micrófono. Respiró hondo. No estudié derecho. Nunca tuve un diploma. Pero sé más de justicia que mucha gente que usa traje y anda en coche blindado. Porque la justicia no es venganza. Es poner las cosas en su sitio. Y hoy, San Emiliano empieza a reordenarse. El pueblo aplaudió. Algunos lloraron. Otros simplemente asintieron en silencio. Pero algo había cambiado. Algo esencial. Meses después, la Estancia Azul fue transformada en una fundación, Fundación Andrés Morales, dedicada a la rehabilitación de personas perseguidas por corrupción institucional. María comenzó a coordinar programas de educación e inclusión para los habitantes de las zonas más humildes. León vendió parte de sus empresas y pasó a vivir discretamente, ofreciendo consultoría legal gratuita en casos de injusticia. El viejo edificio de la radio se convirtió en un centro cultural. La plaza fue rebautizada. Ahora se llama Plaza de la Verdad. Y en el mural junto al kiosco, pintada en letras grandes, se lee: el silencio puede proteger. Pero la verdad es lo que libera.